Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos un interesante ejercicio acerca de las aplicaciones de las derivadas en el campo de las variaciones respecto del tiempo. En particular, el mismo trata sobre la razón de cambio en la sombra de Santiago. Veamos el enunciado del mismo. Santiago tiene una estatura de 1,8 metros y se encuentra caminando hacia la derecha justamente debajo de un foco de luz de la calle, situado a 5 metros de altura. Suponiendo que Santiago se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo, calcular a. La velocidad del extremo de la sombra y b. La variación del tamaño de la sombra en la unidad de tiempo. Pasemos a representar esta situación. En pantalla se visualiza a Santiago con una estatura de 1,8 metros y moviéndose hacia la derecha con una velocidad de 2 metros por segundo. También se visualiza un poste de luz ubicado en la calle, el cual posee un foco acá en la parte superior, ubicado a una altura de 5 metros con respecto a la calle. Y por supuesto, esta luz genera una sombra. Acá se visualiza la sombra destacada en negro de Santiago. Ahora bien, para trabajar vamos a fijar un sistema de referencia. Observa, acá lo visualizamos. Hemos colocado el eje X paralelo a la calle y hemos ubicado el eje Y en el poste que contiene el foco de luz. Ahora bien, ubiquemos tanto a Santiago como al extremo de la sombra. El extremo de la sombra es este es el extremo de la sombra, con respecto a este sistema de coordenadas. Observa, hemos llamado X a la posición de Santiago con respecto al sistema de referencia, es decir, con respecto al origen de coordenadas, y hemos llamado Y a la posición del extremo de la sombra. Recuerda que este es el extremo de la sombra, ubicado acá. La distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta el extremo de la sombra se ha denotado con la letra Y. Muy bien, ¿qué se nos pide? Se nos pide a. Calcular la velocidad del extremo de la sombra, es decir, la variación de Y con respecto al tiempo. Esta es la velocidad del extremo de la sombra, porque recuerda, hemos llamado Y al extremo de la sombra y queremos conocer cómo varía esa distancia con respecto al tiempo. Y también se nos pide la variación del tamaño de la sombra. ¿Cuál es el tamaño de la sombra? El tamaño de la sombra lo podemos denotar con la letra L de longitud. Este sería el tamaño de la sombra, que va desde este extremo, por supuesto, hasta este extremo. La segunda pregunta del enunciado se refiere a cómo varía la longitud L de la sombra con respecto al tiempo. Así se escribe esa pregunta. Es muy importante que se escriba adecuadamente la incógnita en este tipo de ejercicios. Y las incógnitas siempre van a variar con respecto al tiempo. Ahora bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? ¿Qué conocemos? ¿Cuál es el dato que conocemos? Conocemos la variación de X con respecto al tiempo. Porque X representa la posición de Santiago y se nos indica que la velocidad con que se mueve Santiago es de 2 metros por segundo. Esto es lo que conocemos. Repito, conocemos la variación de X con respecto al tiempo. Y como se nos pide es la variación de Y con respecto al tiempo, debemos buscar una relación entre estas dos variables. Obsérvalas acá. Debemos buscar una relación entre la variable Y y la variable X. Esta es la relación que debemos buscar. Ahora bien, ¿cómo podemos encontrar una relación entre Y y X? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se logra encontrar esta relación? Muy bien, vamos a trabajar con la figura para lograrlo. Fija tu atención en este triángulo pequeño, que he destacado en amarillo. El mismo es un triángulo rectángulo, un ángulo recto acá de 90 grados, y forma un ángulo alfa entre el rayo de luz y la calle. Si en ese triángulo aplicamos la tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, se obtiene lo siguiente. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa en este triángulo amarillo? Justamente la estatura de Santiago, que vale 1,8 metros, ¿correcto? Dividido. ¿Y quién es el cateto adyacente en este triángulo amarillo? El cateto adyacente es justamente la longitud de la sombra, que hemos denotado con la letra L. Por otro lado, en esta figura también podemos visualizar el siguiente triángulo, este que se visualiza destacado en verde, donde el ángulo alfa es exactamente el mismo, el ángulo que forma el rayo de luz y la calle. Si en este triángulo escribimos la misma relación tangente de alfa, observa, tangente de alfa, que sabemos que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, se obtiene lo siguiente. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa en este triángulo verde? 5 metros, ese es el cateto opuesto a alfa. ¿Y cuál es el cateto adyacente a alfa en este triángulo verde? Evidentemente es esta longitud Y, la distancia Y. Ahora bien, esta tangente de alfa
es igual e idéntica a esta tangente de alfa, porque se trata del mismo ángulo alfa. Por lo tanto, podemos igualar esta expresión a esta expresión, porque sabemos que son iguales, son idénticas. Y escribir lo siguiente: 1,8 dividido entre L debe ser igual a 5 sobre Y. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Recuerda que el objetivo es hallar una relación entre Y y X. Vamos a ubicar esta relación que hemos conseguido por acá. En este momento te preguntarás, pero hemos conseguido una relación entre Y y L. Pero necesitamos una relación entre Y y X, porque conocemos como dato la variación de X y la pregunta está relacionada con la variación de Y. Por lo tanto, es muy importante relacionar X con Y. Pero fija tu atención en esta longitud L. Observa esta zona destacada. ¿Qué logras evidenciar en esta zona? Que si a X le sumamos L, se obtiene como resultado Y. Vamos a repetir porque esto es muy importante. Si a X le sumamos L, evidentemente se obtiene como resultado la longitud total Y, ¿correcto? Y al despejar L de esta sencilla relación, podemos obtener que L es igual a Y menos X. Esta X que está positiva se puede transponer a la derecha negativa. Y si procedemos a sustituir L en esta relación que ya hemos encontrado, lograremos colocar Y en función de X. Observa, donde está esta L, vamos a colocar esta expresión. Observa lo que se obtiene. 1,8 dividido entre L, pero L es Y menos X. Y esto debe ser igual a 5 sobre Y, como ya lo sabemos. Mira esta expresión a la que hemos llegado. Relaciona a la variable X con la variable Y. Ahora de esta relación vamos a proceder a despejar Y. Pero ¿por qué procedemos a despejar Y? Porque es la incógnita en el ejercicio, obsérvalo acá. Se pide la variación de Y con respecto al tiempo. Procedamos pues a despejar Y de esta relación. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para efectuar dicho despeje. Esta ecuación se puede escribir así. Esta Y que está dividiendo pasa a multiplicar a la izquierda, quedando 1,8 por Y igual a 5. Y Y menos X que está dividiendo pasa a multiplicar a la derecha por Y menos X. Luego podemos aplicar propiedad distributiva, quedando lo siguiente: 1,8Y es igual a 5Y menos 5X. Como el objetivo es despejar Y, vamos a agrupar las Y a un solo lado de la igualdad. Este 5Y que está positivo lo podemos transponer negativo a la izquierda, quedando 1,8Y menos 5Y. Y esto debe ser igual a menos 5X. Y ahora simplemente procedemos a restar 1,8Y menos 5Y, obteniendo como resultado menos 3,2Y igual a menos 5X, de donde es bastante sencillo despejar Y. Y no sería más que menos 5X sobre, y este menos 3,2 que está multiplicando pasaría a dividir. Por supuesto, menos entre menos es más, quedaría positivo el resultado. 5 dividido entre 3,2 es igual a 1,5625X. Y listo, ya hemos conseguido una relación entre Y y X. Qué fácil y sencillo es. Vamos a abrir más espacio para escribir la relación encontrada. La relación entre Y y X es la siguiente. Y es igual a 1,5625X. Y una vez que se ha conseguido la relación entre Y y X, ¿cuál es el siguiente paso? Derivar con respecto al tiempo. Y por supuesto debemos derivar con respecto al tiempo en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto se tiene, ¿cuál es la derivada de Y con respecto al tiempo? Simplemente es de Y a de T. Y esto debe ser igual a 1,5625 por la derivada de X con respecto al tiempo. Qué fácil y sencillo es. Como ya conocemos cuánto vale esta variación, la derivada de X con respecto al tiempo, recuerda que vale 2 metros por segundo, acá se visualiza, podemos conocer lo que se nos está preguntando, que es la variación de Y con respecto al tiempo. Esta será igual a 1,5625 multiplicado por la velocidad con que camina Santiago, que es de 2 metros por segundo. Qué fácil y sencillo es. Al efectuar este producto se obtiene como resultado que la velocidad con que se mueve el extremo de la sombra es igual a 3,125 metros por segundo. Observa que el extremo de la sombra se mueve más rápido que Santiago. Es por eso que jamás Santiago alcanzará el extremo de la sombra. Todos nosotros hemos experimentado esto.
Cuando se forma nuestra sombra, el extremo de la sombra se pierde y jamás lo tocamos. Muy bien, ahora vamos a pasar a responder la parte B de la pregunta. ¿Cómo debemos proceder para dar respuesta a esta segunda pregunta? La variación del tamaño de la sombra en la unidad de tiempo. Bueno, ya sabemos que L es igual a Y menos X. A esto ya habíamos llegado cuando analizamos esta porción de la figura, esta parte. De tal forma que si queremos conocer cómo varía el tamaño de la sombra con respecto al tiempo, debemos derivar esta expresión con respecto al tiempo. Vamos a ello. Así se tiene la derivada del tamaño de la sombra con respecto al tiempo será igual a la derivada del extremo de la sombra con respecto al tiempo, que es Y, la derivada de Y, menos la derivada de X, la variación de X con respecto al tiempo. Pero estas expresiones ya las conocemos. Por lo tanto, la velocidad o razón de cambio del tamaño de la sombra con respecto al tiempo no será más que ¿cuánto vale la velocidad con que se mueve el extremo de la sombra? Obsérvalo, ya lo calculamos, vale 3,125 menos. ¿Y cuál es la velocidad de X con respecto al tiempo? Es decir, la variación de la posición de Santiago con respecto al tiempo. Ya sabemos que vale 2 metros por segundo. Es la rapidez con que se mueve Santiago. Al efectuar esta diferencia se obtiene como resultado 1,125 metros por segundo. Esta es la rapidez del tamaño de la sombra. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.